Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todas y todos y bienvenidos nuevamente a este ciclo de entrevistas que estamos haciendo con los profesores, las autoridades del CFT y PROSEC de Osorno. Y en esta ocasión queremos darle la bienvenida a Carlos Guarda, quien es, y lo voy a leer acá, y que va a ser esto sinónimo de una de las preguntas, el vicerrector de Control de Gestión y Mejoramiento Continuo. Hola, ¿cómo está, vicerrector? Bienvenido. Hola, gusto saludar a todos y a todas y gracias por la invitación a conversar un momento. Así es. Bueno, contarle que hemos tenido acá en este ciclo de conversaciones ya a la rectora, a la Claudia Romero, al director académico, a Isaac Sanzana. Y cuando uno habla de rectora o rector, de director académico, la gente tiene como la idea y la noción, ¿cierto?, en el consciente colectivo, de cuál es el rol, qué es lo que hace. Pero no todos saben qué es lo que es un vicerrector de control de gestión, inclusive yo lo voy a ver de nuevo, y mejoramiento continuo. Entonces me gustaría que partiéramos por explicar qué es este rol que sin duda es clave dentro de una institución como IPROSEC también, y que tiene que ver con la educación. Si nos pudiera contar, partiendo de esto, qué significa el rol que hay detrás de este cargo. Sí, bueno, el nombre es un poquito extenso, pero uno podría resumirlo en un par de conceptos. Lo primero tiene que ver con el aseguramiento de la calidad. El enfoque de la vicerrectoría es justamente asegurar la calidad de la formación que reciben los estudiantes y velar por que ésta tienda hacia la mejora continua. ¿Y esto cómo se produce? Básicamente a partir de lo que se conoce como la planificación estratégica, donde el CFT define objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y mi función justamente es, aparte de planificar, velar porque esos objetivos se vayan cumpliendo. O sea, porque la institución vaya avanzando y vaya superando los estándares, ¿no es cierto?, en sus procesos formativos, en sus procesos de vinculación con el medio, en sus procesos asociados a la sostenibilidad financiera, y también vaya desarrollando una serie de, por ejemplo, proyectos de desarrollo que le permitan ir creciendo y con ello contribuyendo a la formación de sus estudiantes. O sea, en resumen, es un rol clave y una función vital para una institución de educación. Y esto, preguntarle también, a raíz de este cargo, ¿hace cuánto tiempo está en este rol de vicerrector? Sí, el cargo propiamente tal existe en la institución desde el año 2018, es de naturaleza reciente, pero existe un precedente que es lo que era la antigua Dirección de Gestión Institucional, que también me correspondió dirigir en su momento, y que también justamente tenía el foco puesto en la mejora continua. No era algo explícito, como lo que ocurre cuando se crea la vicerrectoría, pero ya la institución desde un buen tiempo a esta parte tenía incorporado esta dimensión, ¿no es cierto?, que además tiene que ver también con el análisis institucional. Las instituciones mejoran y se desarrollan no solamente mirándose a sí mismos o a sí mismas, sino también a propósito de lo que ocurre en el medio externo. Entonces, otra de las facetas de este cargo es justamente analizar lo que ocurre en el entorno, en lo que ocurre a nivel de la educación superior en el país, lo que ocurre con el sector socioproductivo, y a partir de eso ir avanzando en concordancia con ello, ¿no? De hecho, hay Sí. algo muy importante. Justamente mencioné el año 2018, nace la vicerrectoría, es el mismo año que se promulgó la actual Ley de Educación Superior, la Ley 21.091, y que viene justamente a transformar la educación superior en Chile, y particularmente con un enfoque en la educación técnica. Okay. Y estamos escuchando atentamente y también para quienes van a poder asistir a esta conversación, más que una entrevista, estamos conociendo el rol y la parte humana
de quienes integran esta comunidad y PROSEC. Ahí decía que antes, previo a esto, había tenido con otro nombre, otra figura. ¿Hace cuánto tiempo entonces vinculado al CFT y PROSEC? Bueno, yo ya llevo, a ver, partí como docente, ejercí docencia en el año 2013, en una carrera que nosotros en el CFT quisimos y queremos mucho, lamentablemente hoy día ya no existe, que es la carrera de turismo. Ahí comencé dando clases, también di clases en la carrera de construcción y en administración de empresas, entre 2013 y 2014. A fines de 2015 ya asumí el tema de la dirección de gestión institucional y también el desarrollo de uno de los proyectos que hemos desarrollado en el CFT y que permitió justamente la redefinición del 100% de la oferta formativa del CFT y la actualización de todas las mallas curriculares, esto que empezó a funcionar ya a contar del año pasado, 2019. Ahora, ¿por qué es tan relevante cuando hablamos de gestión, de calidad para una institución de educación superior? Y esto lo pregunto en función de que la gente, todos los ciudadanos, escuchan muchas ofertas y hay mucho marketing detrás de las instituciones de educación superior, sobre todo las grandes, y muchas veces no saben que a veces detrás de un marketing lo importante es cómo está la calidad, si están acreditados, la fiscalización que se haya realizado por parte de la Superintendencia de Educación. Entonces, ¿por qué es tan vital este tema de la calidad y tener este control, a su vez, del rol que ejerce? Sí, es importante porque es lo medular dentro de cualquier proceso formativo. Justamente, a veces la publicidad, el marketing, tienden a esconder en cierta medida o no poner en suficiente perspectiva lo que es importante. Y lo que es importante en cualquier proceso formativo es básicamente que una persona que ingresa en una condición termine en una distinta. Y eso es lo que asumimos, o en educación se llama adquirir las competencias que el proceso formativo, ¿no es cierto?, tiene implícita y explícitamente. O sea, hay un periodo de transformación del ser. Y ese proceso no es fácil, porque de partida, uno de los indicadores de calidad tiene que ver con la permanencia. Uno debiese preguntarse, ¿qué es lo que significa para una persona ingresar a educación superior? ¿Significa lo importante es solamente ingresar o lo importante es poder desenvolverse, ya sea en una carrera técnica, los 5 semestres que dure la carrera, o en una carrera universitaria, ¿no es cierto?, y finalmente titularse? Entonces ahí hay un primer indicador de calidad. Si la institución me permite, aun cuando yo, por ejemplo, pueda tener carencias de formación previa, o aun cuando yo haya, por ejemplo, dejado de estudiar 10, 15 años porque hice un camino distinto, ver si la institución me permite y me ofrece las herramientas y el apoyo para yo poder transitar mi proceso formativo de forma exitosa. Y aquí hay un componente que es muy distinto a lo que ocurría hace muchos años. Y aquí me quiero extender porque seguramente muchos se acordarán de esto. Gente que estudió hace muchos años. Antiguamente la educación superior era buen docente aquel que reprobaba a muchos estudiantes. Era como, sobre todo en el mundo universitario, él era como el cortacabeza, ¿no? Como que limpiaba en cierta medida y era muy bien visto y era un buen docente. Así es. Pero ese paradigma cambió. Hoy día el buen docente es aquel, ¿no es cierto?, que mediante una metodología puede hacer que cualquier persona, independientemente de su tipo de inteligencia, porque las inteligencias son múltiples, independientemente de su historia, de su acervo cultural, de su origen socioeconómico, pueda transformarse y adquirir las competencias que requiere para desarrollarse como ser humano, ¿no es cierto?, como ciudadano, pero también como profesional. Entonces, ese es un tema que para nosotros es muy importante. Y por lo tanto, tratamos, y digo tratamos porque en esto no hay garantías, hay gente que dice, no,
tratamos y hacemos lo imposible para que todos nuestros estudiantes puedan cumplir con su proceso formativo. Y después empiezan a ocurrir una serie de otros procesos. El proceso de titulación también es un proceso y es un indicador. El número de estudiantes que no solamente llega a término, sino que también logra titularse. Y ojalá que se logre titular en el tiempo que corresponde, o sea, lo más cercano a los 5 semestres, porque también entendemos que nuestros estudiantes, muchos de ellos hacen un esfuerzo importante. La mitad de nuestros estudiantes son trabajadores, la mitad de nuestros estudiantes son padres o madres, y por lo tanto, el terminar en los 5 semestres es un imperativo para poder desempeñarse en el mundo del trabajo. Y después, porque esto no termina solamente acá, después viene una etapa muy importante que también habla sobre la calidad, que tiene que ver con la empleabilidad. O sea, una institución de educación superior no es solamente aquella que forma, es aquella que también es capaz de formar, ¿no es cierto?, y colocar laboralmente a sus egresados. Y eso, alguien dirá, pero ¿y cómo hacen las instituciones eso? Básicamente, teniendo planes de estudio que respondan a las necesidades, ¿no es cierto?, de la sociedad. Por eso es importante el tema de tener encargados de calidad en el fondo en las instituciones, que ofrezcan ciertas garantías de que los procesos se desarrollan y permiten, ¿no es cierto?, que la oferta de carreras sea la que realmente se vincula, ¿no?, con el medio socioproductivo. Sin duda, y que además le da seriedad, le da respaldo, como esta institución que tiene más de 30 años. Tenemos varias preguntas también respecto a cómo esto se relaciona con la formación integral de este estudiante, que además necesita muchas veces ser motivado, que estamos viviendo, y qué mejor momento que el que estamos viviendo en términos de requerir un apoyo como este periodo de pandemia con la virtualidad. Y vamos a ir a una pausa. Estamos conversando con Carlos Guarda, él es el vicerrector de Control de Gestión y Mejoramiento Continuo del CFT y Proced. Vamos a la pausa y retornamos de inmediato para esta conversación, que además de estar, cierto, informándonos y entregándole a usted, estimada y estimado televidente, quien va a estar muy atento seguramente teniendo un hijo, una hija, usted mismo, usted misma que quiere ingresar al mundo de la formación técnica superior, va a poder tener una referencia. La pausa y ya está presente. Estamos de vuelta de esta grata conversación, después de la pausa, con Carlos Guarda, y para quienes se están incorporando en este momento, esperamos que puedan haber visto toda esta conversación. Él es el vicerrector de Control de Gestión y Formación y Mejoramiento Continuo. Ya, ahí sí, me está equivocando. Mejoramiento continuo. Bueno, y estamos explicando acerca de lo que es este rol, este cargo, la importancia, ¿cierto? Y quería preguntarle al vicerrector, precisamente, respecto de lo que estamos viviendo, con eso estaba concluyendo la primera parte de la conversación, de la entrevista, a esta situación de pandemia, esta situación de virtualidad, donde ninguna institución ni nadie estaba preparado. ¿Cómo le ha ido al CFT y Proced con esta adaptación, ¿cierto?, muy rápida a lo que fue la virtualidad? ¿Y cómo le ha ido? Y lo digo en términos de que todos los organismos de institución superior, de educación superior, son fiscalizados también por el ente regulador, en este caso la Superintendencia de Educación. Tú introduciste, antes de ir a la pausa, que me parece súper importante también poner sobre la mesa, que tiene que ver con esto del apoyo y las necesidades que tienen nuestros y nuestras estudiantes de tener un equipo, ¿no es cierto?, que les permita transitar de forma exitosa su formación. A mí me tocó, te lo comentaba, participar y liderar, de hecho, como director, un proyecto que se instaló en el CFT, que justamente tenía por objeto consolidar cargo realmente de
la necesidad de muchos y muchas estudiantes frente a diversos temas. Antiguamente se creía que cuando un estudiante llegaba a educación superior tenía todo resuelto en términos, ¿no es cierto?, de su proceso formativo previo. Pero hoy día sabemos que eso no es así. Y no es así básicamente porque, desgraciadamente, lo que ha hecho la educación chilena, y esto no lo digo yo, está en una serie de estudios principalmente de la OCDE, es básicamente reproducir la desigualdad. Y esto ocurre a nivel preescolar, ya ocurre a nivel preescolar y de forma muy marcada, y se acentúa en los niveles básico y de formación media. Por lo tanto, nuestros estudiantes llegan a educación superior con una serie de carencias en los ámbitos, ¿no es cierto?, de la lectoescritura, las matemáticas, y lo engancho con lo que tú me decías recién, también en el manejo de las tecnologías. Entonces, naturalmente, este proceso ha sido bastante difícil para todas las instituciones del país, pero para aquellas instituciones como la nuestra, ha sido particularmente complejo. No obstante aquello, creo que la voluntad, el empuje, las ganas del cuerpo docente, de los equipos que estuvieron a cargo de montar una plataforma que permitiera, ¿no es cierto?, desarrollar una modalidad de formación a distancia, fue tal, y la misma voluntad de estos estudiantes por, yo diría, por superar aquellas brechas, perderle el miedo al uso de esta herramienta, permitió que finalmente pudiésemos ya tener un segundo semestre, yo diría, mirándolo en retrospectiva, bastante exitoso. Y esto no lo digo solamente yo, como tú decías, nosotros siempre estamos expuestos, ¿no es cierto?, a la mirada externa del ente regulador, en este caso la Superintendencia de Educación Superior, que de hecho nos sometió a un proceso, ¿no es cierto?, que fue tremendamente exitoso. La Superintendencia reconoció que el CFT había sido capaz de sortear las dificultades de la pandemia de forma exitosa. Y para eso nos exigió una serie, ojo, de documentación, en fin, un proceso muy riguroso, y la verdad es que se sorteó de forma muy, muy exitosa. Y creo que eso es justamente por el trabajo de todos y todas, docentes, como decía, los mismos equipos del CFT y los mismos estudiantes que han mantenido la voluntad y las ganas en un contexto súper difícil, porque convengamos que no es solamente la pandemia. Lo que enfrentamos hoy día son una serie de situaciones. Yo te decía, la mitad de nuestros estudiantes son padres y madres. Hoy día muchos de ellos tienen que ser profesores prácticamente de sus propios hijos en casa. Han tenido muchas veces que elegir entre trabajar o cuidar a los hijos. Y además se suma esto. Entonces, es un tema muy complejo, pero creo que, y por ahí a lo mejor el tamaño de nuestra institución nos hace ser una institución cercana, y nos ha permitido rápidamente responder, a diferencia probablemente de otras instituciones mucho más grandes, y por lo tanto el nivel de respuesta se hace más lento, ¿no? Muy bien. Ahora, estamos en un proceso, en un periodo en que todas las instituciones de educación superior están viendo el tema matrícula, promocionar sus carreras. Y la pregunta sería, ¿por qué una dueña de casa que ha dejado de estudiar, por qué un trabajador, una trabajadora que está en el ámbito del mundo socioproductivo en general, y por qué un joven pueden tener la confianza de llegar al CFT y PROCE? ¿Cuál sería este sello que ha marcado, si bien una localidad, a lo mejor muy pequeña, si pudiéramos llamarlo, a lo que son los grandes conglomerados de educación superior, pero por eso mismo ha estado más cercana? Pero esa sería la pregunta que le quiero hacer y que muchas personas también en este momento deben estar haciéndose. ¿Dónde voy? ¿Dónde estudio? ¿Cómo estudio? ¿Podré nivelar mis capacidades? ¿Tengo capacidades o no? Esa es la pregunta que quisiéramos dejar aquí en este instante para que las personas escuchen de las palabras del vicerrector entonces de gestión
de aseguramiento de la calidad. Yo creo que a ver, hay una frase que me quedó marcada, que me la enseñaron desde pequeño en mi casa, y que era que uno era el reflejo de los libros que ha leído, de las personas que ha conocido y de las experiencias que le ha tocado vivir. Eh, y por lo tanto, entendí desde pequeño que cualquier proceso de formación es un proceso enriquecedor y es un proceso de transformador del ser humano, en primer lugar. Entonces mi invitación es a cualquier persona, como tú decías, una dueña de casa, cualquier persona en realidad, animarse a estudiar. Eso es algo que nos va a transformar sí o sí, como seres humanos. Yo te decía recién, te daba el ejemplo de los padres que han tenido que apoyar a sus hijos en su proceso formativo. Eh, y te decía también sobre la desigualdad y cómo se materializa en eh, la desigualdad de oportunidades en el fondo. Pero qué distinto sería nuestro país si padres y madres tuviesen más herramientas justamente para formar a sus hijos. Por lo tanto, mi invitación es a eso. Es a primero pensar en cómo yo crezco como ser humano, y la educación me permite hacer eso. Y cualquier persona puede estudiar en educación superior. Esto no es algo exclusivo ni elitista, como lo fue en algún minuto. Debemos recordar que hasta comienzo del siglo pasado, estudiar educación superior era algo imposible para el 90% de la población en Chile. Más para las mujeres todavía. Y hoy día es una posibilidad. Y después, si yo tengo las ganas, ¿no es cierto?, la voluntad, también puedo pensar en que estudiar me abre una oportunidad al desarrollo profesional, al desarrollo, al crecimiento, ¿no es cierto?, familiar, a consolidarme laboralmente, y a seguir creciendo desde esa perspectiva. Entonces, nunca es tarde para perfeccionarse. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son las particulares nuestras? Lo que yo decía adelante, que nosotros tenemos estudiantes y hemos tenido históricamente estudiantes, trabajadores, estudiantes que son padres y madres, estudiantes, ¿no es cierto?, que viajan de comunas aledañas, en general, muchos estudiantes muy, muy sacrificados. Y eso ha generado un tipo de institución que ha tenido que dar respuesta a esa realidad. Por lo tanto, si hay una institución en Osorno, me parece, que tiene experiencia para justamente ofrecer una oportunidad a cualquier persona, esa es IPROCE. Y me parece que ese es un sello nuestro, y es mi llamado en el fondo a que cualquier persona puede estudiar, sin importar, insisto, su trayectoria previa. Porque es un... Bueno, naturalmente también hay que aclararlo, ¿no? Nada garantiza el éxito, pero generamos todas las instancias para que este sea posible, entendiendo el éxito como finalmente el logro de las competencias, la realización personal y el logro, ¿no es cierto?, de finalmente un proceso formativo exitoso. Pero no es fácil tampoco, pero sí está en condición. Sí, bueno, y en ese contexto, vicerrector, también contarle a las personas que el CFT PROSEC, me gustó eso que dijo, no sé si fue ahora en el primer bloque, el estudiante sufre una transformación, porque esa es la idea, se le otorgan herramientas competentes para apoyarlos desde la motivación, desde descubrir a veces habilidades que estaban dormidas, potencialidades, volver a orientarlo en el tema vocacional. Y hay una pregunta que todo el mundo se hace y que también se abordó acá, el tema de la empleabilidad. ¿Cómo se hace este vínculo por parte de su gestión, por ejemplo, con el ámbito socioproductivo? Hay conversaciones, se hacen reuniones, la empresa ve las mallas curriculares, hay un trabajo en conjunto. Eso me gustaría que le contáramos a la comunidad.
Sí, bueno, ahí hay un área en particular con la cual trabajamos, que es la dirección de vinculación con el medio, y que justamente nos permite de forma regular y sistemática eh, establecer vínculos con el sector socioproductivo, con el sector público también. Nosotros tenemos una figura que son los consejos asesores externos, y que aglutinan justamente a profesionales, a empresarios, a representantes gremiales de diferentes rubros, y que constantemente están viendo, ¿no es cierto?, y revisando nuestras mallas curriculares, nuestros perfiles de egreso, nos están retroalimentando también respecto del desempeño. Esto es súper importante. Nosotros buscamos la retroalimentación respecto del desempeño que tienen nuestros estudiantes en práctica y nuestros egresados. Porque eso es lo que nos permite, a propósito del mejoramiento continuo. La mejora continua surge siempre de un proceso reflexivo y de autorrevisión constante. Entonces, cuando uno está retroalimentándose en el fondo con la información que nos están dando quienes se vinculan directamente con nuestros egresados, nosotros podemos aplicar mejoras. Y aquí quiero dar un ejemplo muy, muy pequeñito. Hace algunos años se incorporaron los módulos sello que todas las carreras tienen. Y esto justamente es una mejora surgida de las conversaciones con el sector socioproductivo, que nos decía, miren, ustedes forman muy buenos técnicos en la parte de ejecución, pero hay una serie de otras competencias que son transversales y que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad, con la comunicación efectiva, por ejemplo, con el autoestima y con tantas otras cuestiones que deben ser desarrolladas. Y nosotros nos dimos cuenta, sí, es perfecto, y por lo tanto se introdujo este cambio justamente para que las nuevas generaciones de estudiantes de IPROSEC adquirieran estas otras competencias, sello, que les permitan desempeñarse, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento, de la innovación, de la creatividad. Yo sé, y ¿por qué doy este ejemplo? Porque muchas veces algunos estudiantes, si nos están escuchando, piensan como que estos son módulos como de relleno, ¿no? Como que lo importante es lo técnico, el taller, y estos otros módulos, ¿no es cierto?, son como, no sirven, ¿no? Pero fíjense que son tremendamente importantes, porque es lo que más se valora hoy día. Porque cuando tú tienes un superávit, porque hoy día el acceso ha sido mayoritario, y qué bueno que así sea, pero cuando hay un superávit en el fondo de profesionales en el mercado, lo que hace la diferencia finalmente es la persona. Así es, Porque y hacer lo mismo. exactamente. No, y solo quería agregarle que además, lo más paradojal es que posteriormente son las mismas empresas las que pagan tremendo y millonadas para que a sus trabajadores le entreguen este tipo de capacitación y formación en liderazgo, trabajo en equipo, la autoestima, la comunicación efectiva. Entonces, yo creo que los estudiantes sí van entendiendo, van valorando poco a poco cómo esto se fusiona, porque este ser humano integral, técnico, no tiene por qué ser, claro, un simple ejecutor. Y es uno de los sellos distintivos que tiene el IPROSEC. Finalmente nos está alcanzando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, ¿cuál sería para usted la proyección del CFT? ¿Cómo lo sueña? Si quisieran ponerlo ya en ese tema más personal, ¿cómo lo sueña y cómo lo visualiza en términos de educación, de impacto, de movilidad social, en fin, ya que también tiene toda una experiencia acá en la institución? Bueno, yo creo que en primer lugar existe lo que se llama la continuidad y el cambio. Yo soy de formación inicial profesor de historia. Y en el proceso histórico uno siempre ve eso, ve que hay elementos de continuidad y elementos de cambio. Y me gustaría que el elemento de continuidad sea justamente, de estos 30 años, seguir contribuyendo al desarrollo de la provincia de Osorno con una perspectiva local, seguir al servicio de los que más lo necesitan, y si hay un cambio,
yo creo que debe ir en el camino del desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la creatividad, creo que, y no es que solamente lo que yo crea, yo adelante hablé de la ley que se publica en 2018, la ley ha mandatado a los CFT justamente a jugar un rol mucho más activo en los procesos de desarrollo de los territorios en los cuales se insertan. Mi sueño para IPROSEC y para cualquier institución de educación es que genere desarrollo en el lugar en el cual está inserta. Y para no entrar en mayores explicaciones, voy a dar un ejemplo, que me parece un buen ejemplo, a mí al menos. La Universidad Austral, por ejemplo. La Universidad Austral es una institución que ha generado un gran desarrollo en torno a ella, en Valdivia, puntualmente. Me parece a mí un buen ejemplo de una casa de estudios superiores que juega un rol en su comunidad. Y no lo veo tanto en el resto del país. Creo que hay un par de ejemplos más, pero creo que es hacia allá donde debemos ir las instituciones, a influir, a aportar mucho más hacia los territorios de los cuales formamos. Ok. Bueno, queremos agradecer esta conversación, más que una entrevista, la idea justamente es que nos comuniquemos para hacer el puente hacia la comunidad, y yo lo tengo muy claro, sí, rector, que a partir de esto muchas personas ya van a conocer más el cargo, y en segundo lugar, van a ver cómo es tan relevante en una institución este cargo, pero además, y eso es lo que nos caracteriza en este ciclo de entrevistas, es que muchas veces se dice lo que es una institución, pero quienes la dirigen no lo reflejan. Se habla de buena comunicación, de cercanía, de empatía, pero eso es justamente lo que queremos evidenciar con nuestra autoridad. Como acá presente el rector de Control de Gestión y Mejoramiento Continuo, Carlos Guarda, tiene esta historia, tiene esta sensibilidad para con la comunidad, y cómo esto, al aplicarle, ¿cierto?, la rigurosidad, el tema de calidad, la implementación, adquiere sentido y significado para nuestros estudiantes. Así que muchas gracias, vicerrector, y lo voy a leer de nuevo textual: de Control de Gestión y Mejoramiento Continuo. Me ha costado, ¿eh? Una de las pocas veces que me ha costado. A todo el mundo le pasa, hasta yo me olvido a veces. Así que pero ya hemos aprendido, y yo sé que todos los demás también. Así que muchas gracias por participar junto a nosotros. Gracias a ti, Marcelo. Encantado por la entrevista, por la conversación en realidad. Y bueno, invitar a todos nuestros estudiantes, nuestros titulados, nuestros docentes, que nos sigan en estas serie de entrevistas y que estemos permanentemente comunicados. Así es. Gracias a usted y a ustedes, invitarlas e invitarlos entonces a este nuevo espacio para tener nuevamente a un nuevo entrevistado, quien va a reflejar, como les digo, el rol que representa en esta institución del CFT IPROSEC, pero además quién está detrás de ese rol tan relevante en estos tiempos, que buscamos la igualdad, el equilibrio y, como lo decía el inspector, la persona. Que estén muy bien. Chao, chao.